So I just decided that I would do something that would at least get the attention. Once they got past the shock. Dolly Parton, la reina de la música country, es conocida no solo por su increíble talento, sino también por su cálida personalidad y su agudo ingenio. Con una carrera que abarca décadas, Dolly se ha enfrentado a innumerables entrevistas, pero esta reciente dio un giro inesperado. Recientemente, Dolly Parton cerró a un entrevistador irrespetuoso de una manera que solo ella podía hacerlo. Estén atentos para descubrir qué sucedió y cómo Dolly manejó la situación con su gracia e ingenio característicos. La entrevista con Barbara Walters. Como sabes, Dolly Parton es reconocida por algo más que sus canciones que encabezan las listas y sus actividades caritativas. Barbara Walters fue quien realizó la entrevista. También es elogiada por su rápido ingenio y su capacidad para mantener la compostura bajo presión. Durante una entrevista con Barbara Walters en 1977, que desde entonces se ha vuelto icónica, ella mostró un carácter sereno y articulado, que es una de las muestras más deslumbrantes de su personalidad. A finales de la década de 1970, las entrevistas televisivas a veces estaban teñidas de un tono condescendiente, particularmente hacia mujeres que no coincidían con el modelo tradicional de la época. Esto fue especialmente cierto en la televisión. Dolly Parton entra en escena con su estilo extravagante, que incluye su gran cabello rubio, maquillaje sorprendente y ropa colorida. Ella era la definición misma de singularidad descarada, algo que no encajaba exactamente bien con la estética más tradicional de la representación del mundo por parte de los principales medios de comunicación. Una respetada periodista llamada Barbara Walters, conocida por realizar entrevistas en profundidad, estaba sentada frente a Dolly. Barbara centró su atención en la apariencia física de Dolly, en lugar de concentrarse en su enorme habilidad o en el hecho de que pasó de la pobreza al éxito. Dolly fue confrontada por Walters de una manera que puede calificarse de condescendiente. En esencia, Walters preguntó el motivo de su decisión de adornarse de la manera en que lo hizo. Lo primero que hizo Bárbara fue formular una pregunta que parecía más bien una crítica encubierta. «Usted es consciente de que no tiene por qué presentarse de esta manera. Tienes mucho talento. La forma en que estés vestido no es necesaria. Ponte en la piel de Dolly. Esta es una pregunta realmente aguda. ¿Cómo responderías a eso? ¿Preparado para experimentar la pura magia de Dolly?» Dolly Parton actúa de una manera que va más allá de simplemente responder cuando un entrevistador grosero cruza la línea. Además de su comportamiento encantador, también posee un ingenio rápido. En esta clase magistral aprenderás a manejar la mala educación con elegancia y sofisticación. Si te quedas hasta el final, verás un momento que encarna maravillosamente las razones por las que Dolly es un tesoro nacional. Podrías ponerte a la defensiva, reaccionar bruscamente o incluso enojarte en respuesta a este argumento. Y no Dolly. Ella reaccionó con una combinación de humildad, autoconciencia e ingenio que dejó pocas oportunidades para más críticas. Mantuvo la calma característica que utilizó durante toda la conversación. Dolly empezó diciendo: «Soy consciente de que se burlan de mí», manteniendo un tono firme y seguro de sí misma. Sin embargo, aclaró que durante todos estos años la gente ha creído que la broma es contra mí, pero en realidad ha sido contra el público. Soy completamente consciente de lo que estoy haciendo y puedo hacer ajustes en cualquier momento. Tengo más chistes sobre mí que sobre cualquier otra persona. Dolly pudo cambiar completamente el curso de los acontecimientos con solo unas pocas frases. Admitió que se estaban burlando de ella, pero en lugar de permitir que eso la deprimiera, decidió aceptarlo, lo que demostró que tenía una sólida comprensión de su carácter público. Su imagen no la convertía en víctima de ninguna manera. Fue ella quien fue la inspiración detrás de esto. Después de eso, procedió a dar más detalles, recalcando su punto con el tipo de sabio consejo que te hace asentir con la cabeza al respecto. Tengo confianza en quién soy como persona, como he dicho antes. No solo confío en mis habilidades, sino que también confío en mi pasión por la vida y otras cosas similares. Me hace muy feliz. El tipo de persona que soy me satisface. Dolly ofreció con sus declaraciones algo más que una simple defensa de su belleza física. Reveló una filosofía que enfatizaba la autoaceptación y la confianza en uno mismo. Sus mensajes eran inconfundibles. A pesar de que era muy consciente de quién era y de lo que representaba,
no tenía intención de disculparse por ello. A pesar de que Bárbara siguió actuando con cierto escepticismo, se podría haber pensado que habría aceptado el mensaje y habría cambiado de rumbo. Sin embargo, Dolly era inamovible. Para dar más detalles, afirmó: «Tengo confianza en mí misma, y como resultado puedo darme el lujo de jugar y experimentar con diferentes cosas como maquillaje, ropa y otras cosas». ¿No es interesante cómo pudo destruir el tono de alguien condescendiente utilizando la comedia y la seguridad en sí mismo? La reacción que dio Dolly no fue solo una respuesta. En este seminario se presentó una lección sobre cómo responder a las críticas con calma y dignidad. Ella no se puso confrontativa ni defensiva de ninguna manera. En lugar de centrarse en la situación, la aprovechó para enfatizar su resiliencia y autoconciencia. Aún más sorprendente es el hecho de que Dolly dejó bastante claro que sus decisiones, ya fueran en el ámbito de la moda o en la vida, eran enteramente suyas, y que las tomaba desde una posición de amor propio y seguridad. No era solo que estuviera tratando de evitar las críticas. Se estaba produciendo su transformación en una declaración de empoderamiento. ¿Puedes creer lo grosera que fue Bárbara Walters aquí? ¿Qué te pareció cómo respondió Dolly a sus comentarios? ¿Cómo habrías respondido si estuvieras en el lugar de Dolly? La respuesta de Dolly Parton en esta entrevista es un recordatorio eterno de que la confianza en uno mismo y la amabilidad son herramientas poderosas. Su capacidad para manejar una situación así con gracia es parte de lo que la convierte no solo en una artista querida, sino en un ser humano respetado e inspirador. Entonces, la próxima vez que alguien cuestione tus elecciones o intente menospreciarte, canaliza tu Dolly interior. Responda con amabilidad, humor y seguridad inquebrantable. Otras incidencias y lo que sucedió. En una interacción notable que captó la atención generalizada, se preguntó a Dolly Parton sobre sus posibles aspiraciones políticas, a lo que ella respondió con humor. Pero alguien dijo: «Bueno, ¿considerarías alguna vez postularte para presidente aquí en los Estados?» Y dije: «No. Creo que ya hemos tenido suficientes tetas en la Casa Blanca». Ella aclaró aún más su postura sobre la política, enfatizando su deseo de permanecer apolítica para evitar alienar a cualquiera de su diversa base de fanáticos, afirmando: «No estoy siendo política, no hago política, no voy a entrar en nada de eso porque tengo muchos fans ahí fuera y no quiero ofender a nadie, y además, simplemente no me meto en eso». Otro momento durante una entrevista que mostró el hábil manejo de Parton de consultas potencialmente irrespetuosas involucró una pregunta sobre cómo la etiquetaban como paleta. Parton respondió con gracia y un toque de humor diciendo: a Dolly Parton le preguntaron si la llamarían paleta de donde venía el entrevistador. Esta pregunta tenía el potencial de ser muy ofensiva, pero Dolly la manejó con gracia. Ella respondió: si lo hubieras hecho, habría sido algo muy natural, pero probablemente te habría dado una patada en las espinillas o algo así. No solo desvió la negatividad, sino que también se enorgulleció de su herencia y agregó que Dolly habló sobre la inteligencia de su comunidad, llamándola buen sentido común o sentido común. Esto mostró su profundo respeto por sus raíces y hábilmente cambió la narrativa de un insulto a una celebración de su herencia. Parton también abordó cuestiones personales con franqueza e ingenio. Cuando se le preguntó sobre su apariencia, comentó que cuando se le preguntó sobre su apariencia, abordó las preguntas con honestidad y un poco de humor autocrítico. Dolly reconoció que siempre tuvo una figura completa, y agregó que si no la hubiera tenido de forma natural, se la habría hecho hacer. Además, cuando la conversación giró hacia su matrimonio y la naturaleza privada de su marido, ella hábilmente dirigió la discusión hacia los aspectos positivos de su relación, enfatizando, cuando se le preguntó sobre su matrimonio y el hecho de que rara vez se ve a su marido, Dolly lo convirtió en una discusión positiva sobre la libertad y la confianza en su relación. Destacó que tanto ella como su marido valoran su independencia, que es la base de su matrimonio feliz. La respuesta de Dolly Parton. En una entrevista memorable, Dolly Parton demostró su habilidad para manejar preguntas potencialmente ofensivas con una mezcla de humor y sabiduría. Cuando se le preguntó si la etiquetarían como paleta, Parton respondió con gracia, sugiriendo con humor que tal etiqueta podría llevarla a patear al entrevistador en las espinillas.
Esta respuesta no solo desvió la negatividad, sino que también giró la conversación hacia una celebración positiva de su herencia. Habló con orgullo sobre la inteligencia de su comunidad, refiriéndose a ella como buen sentido común o sentido común, lo que mostró su profundo respeto por sus raíces y cambió hábilmente la narrativa de un insulto a una celebración de su herencia. La capacidad de Parton para manejar temas delicados se extendió a consultas personales sobre su apariencia. Se dirigió a ellos con franqueza y un toque de humor autocrítico, reconociendo su figura completa y afirmando que si no la hubiera tenido de forma natural, se la habría hecho. Esta franqueza no solo hizo que sus respuestas fueran identificables, sino que también subrayó su confianza y control sobre su imagen, añadiendo un elemento de cariño a su personalidad. A lo largo de sus interacciones, el uso del humor, la inteligencia y la honestidad por parte de Dolly Parton fue evidente. Constantemente convertía preguntas potencialmente negativas o incómodas en afirmaciones de sus valores e identidad. Este enfoque no solo desarmó a la entrevistadora, sino que también la hizo querer por la audiencia, haciendo que sus entrevistas fueran memorables y una lección sobre cómo manejar la falta de respeto con dignidad y aplomo. La reacción del público. La capacidad única de Dolly Parton para manejar preguntas delicadas y potencialmente irrespetuosas durante las entrevistas la ha granjeado constantemente el cariño del público. Su enfoque, caracterizado por una mezcla de humor, inteligencia y honestidad, no solo desarma al entrevistador, sino que también resuena profundamente en su audiencia. La respuesta de Parton al ser etiquetada como paleta es un excelente ejemplo de cómo usa el humor para desviar la negatividad. Al bromear acerca de patear al entrevistador en las espinillas, desactivó un momento potencialmente insultante y redirigió la conversación hacia una celebración positiva de su herencia. Además, las sinceras discusiones de Parton sobre su vida personal, como su matrimonio y su propia imagen, resaltan aún más su confianza y seguridad en sí misma. Su franqueza sobre la independencia dentro de su matrimonio y su reconocimiento humorístico de su apariencia demuestran su comodidad con su identidad, lo que a su vez refuerza la admiración y el respeto del público por ella. La reacción del público ante el manejo de Parton de estas entrevistas es abrumadoramente positiva, ya que ella constantemente convierte preguntas potencialmente negativas o incómodas en afirmaciones de sus valores e identidad. Esto no solo mejora, sino que también fortalece su conexión con sus fans. Su capacidad para mantener su aplomo y su ingenio bajo presión sirve como un poderoso ejemplo de dignidad y respeto por sí misma, cualidades muy apreciadas por su audiencia. ¿Por qué es importante? A pesar del posible menosprecio por parte del entrevistador, Dolly Parton mantuvo su amabilidad, mostrando una lección crucial sobre cómo mantener el respeto por uno mismo y la dignidad en las interacciones públicas. Sus memorias revelan un reconocimiento consciente de que no la tomaron en serio, pero sus respuestas fueron perfectamente elaboradas para demostrar su inquebrantable confianza en sí misma y su agudo ingenio. Este incidente subraya la importancia de no subestimarse a uno mismo, ni permitir que las percepciones de los demás dicten nuestra autoestima. El enfoque de Parton durante la entrevista sirve como un poderoso ejemplo de cómo las figuras públicas pueden manejar situaciones potencialmente degradantes sin comprometer su integridad ni recurrir a la hostilidad. En lugar de arremeter, aprovechó la oportunidad para afirmar su seguridad en sí misma y sacar ventaja de la conversación, dejando en claro que tenía demasiada confianza para sentirse insultada por el intento de alguien de degradarla. Esto refleja un valor social más amplio de respeto a uno mismo y a los demás, independientemente de los diferentes puntos de vista o situaciones desafiantes. Además, la interacción de Parton saca a la luz la importancia del humor y la gracia en situaciones tensas. Al elegir responder con humor y no morder el anzuelo de involucrarse en un discurso negativo, logró no solo proteger su dignidad, sino también elevar el tono de la conversación. Este incidente enseña que uno puede afirmar su dominio en una conversación no mediante la agresión, sino mediante el ingenio y el aplomo, convirtiendo interacciones potencialmente negativas en momentos de triunfo personal. El impacto de tales interacciones se extiende más allá de los individuos involucrados, influyendo en la percepción pública y sentando un precedente sobre cómo las celebridades y figuras públicas podrían manejar situaciones similares.
El manejo de la entrevista por parte de Parton resuena en el público, reforzando su imagen como una figura fuerte, sabia y con la que se puede identificarse. Esto no solo mejora su marca personal, sino que también establece un estándar para el discurso público, enfatizando el poder del respeto y la comunicación reflexiva en las interacciones con los medios. En esencia, el hábil manejo de Dolly Parton de una situación desafiante en una entrevista subraya la importancia del respeto por uno mismo, el poder del humor y el impacto de mantener la compostura bajo presión. Estas lecciones son vitales no solo para las figuras públicas, sino para cualquiera que navegue por las complejidades de las interacciones sociales y la participación de los medios. Lecciones sobre cómo manejar la falta de respeto. En el ámbito de las interacciones públicas, particularmente para las celebridades, manejar la falta de respeto con aplomo es crucial. Las experiencias de Dolly Parton ofrecen conocimientos profundos sobre cómo gestionar este tipo de situaciones de forma eficaz. A menudo utiliza su temperamento de manera constructiva para afirmar su posición sin intensificar la confrontación. Como mencionó en una entrevista con Nancy O'Dell en Talk Shop Live, no pierdo los estribos, pero los uso. A veces hay algunas personas con las que tienes que hablar. Este enfoque subraya la importancia de usar la propia voz de manera asertiva, pero respetuosa, para mantener la dignidad personal y el control sobre la situación. El reciente sencillo de Parton, World on Fire, refleja aún más su postura de abordar los problemas directamente. La letra, políticos codiciosos, presentes y pasados, no sabrían la verdad aunque les mordiera el trasero. Resalte su voluntad de enfrentar de frente los problemas sociales y políticos, mostrando que su personalidad pública es consistente con sus creencias privadas. Esta coherencia es vital, ya que refuerza la autenticidad y la integridad que la audiencia espera de las figuras públicas. Además, la visión para los negocios de Parton entra en juego cuando se enfrenta a escenarios irrespetuosos o desafiantes. Ella admite que, a veces, simplemente tienes la capacidad de hacerlo o hacerlo bien. Esta declaración revela su enfoque pragmático para la resolución de problemas, enfatizando que a veces son necesarias reacciones fuertes para lograr los resultados deseados. La entrevista con Barbara Walters en 1977 sirve como un ejemplo clásico de la habilidad de Parton para sortear preguntas irrespetuosas. A pesar del enfoque potencialmente antagónico del entrevistador, Parton nunca perdió la compostura. Logró dirigir la conversación de manera positiva, manteniendo su autoestima y convirtiendo interacciones potencialmente degradantes en momentos de empoderamiento. En esencia, la capacidad de Dolly Parton para manejar la falta de respeto con inteligencia, humor y un inquebrantable respeto por sí misma proporciona lecciones valiosas para cualquiera que esté en el ojo público. Al mantenerse fiel a uno mismo y utilizar estratégicamente el temperamento, es posible afrontar incluso las interacciones más desafiantes con gracia y dignidad, el papel del humor y el ingenio. La capacidad de Dolly Parton para manejar preguntas potencialmente ofensivas con humor e inteligencia es la piedra angular de su personalidad pública. En una entrevista notable, cuando se le preguntó si la llamarían Paleta, la respuesta de Parton fue a la vez humorística y aguda, convirtiendo efectivamente un término potencialmente despectivo en un motivo de orgullo. Bromeó acerca de patear al entrevistador en las espinillas, lo que no solo disipó el posible insulto, sino que también redirigió la conversación para celebrar su herencia. Este magistral uso del humor no solo evitó la confrontación, sino que también destacó la inteligencia y la clase de su comunidad, a la que cariñosamente se refería como de buen sentido común o sensatez. Las entrevistas de Parton son memorables debido a su uso constante del humor, la inteligencia y la honestidad. Estos elementos crean una narrativa que desarma a los entrevistadores y la hace querer por la audiencia, convirtiendo preguntas potencialmente negativas o incómodas en afirmaciones de sus valores e identidad. Su enfoque no es exclusivo de ella sola. Otras celebridades también han utilizado el humor para manejar eficazmente consultas irrespetuosas. Por ejemplo, Jonah Hill, cuando se enfrentó a preguntas que avergonzaban su cuerpo, con calma redirigió la conversación, resaltando lo absurdo de las preguntas y manteniendo su autoestima. El humor no es solo un mecanismo de defensa, sino también una herramienta para mantener una atmósfera positiva en las relaciones personales. La propia Parton ha notado la importancia del humor en su matrimonio de muchos años,
sugiriendo que un gran sentido del humor puede ayudar a afrontar incluso las situaciones más desafiantes. Esta perspectiva se refleja en sus interacciones con los medios, donde sus respuestas humorísticas a preguntas personales muestran su capacidad para mantener el aplomo y la dignidad bajo escrutinio. Además, el humor de Parton está profundamente arraigado en su entorno cultural, que es rico en tradiciones cómicas. A menudo ha atribuido su capacidad para encontrar el humor en situaciones difíciles a su crianza, en una familia donde la risa era una respuesta común a los desafíos de la vida. Esta educación no solo perfeccionó sus habilidades cómicas, sino que también le arraigó una resiliencia profundamente arraigada, que se ha convertido en un sello distintivo de sus interacciones públicas. En resumen, el uso estratégico del humor y el ingenio por parte de Dolly Parton al manejar las interacciones con los medios sirve como un poderoso ejemplo de cómo las figuras públicas pueden mantener su dignidad mientras se enfrentan a preguntas potencialmente irrespetuosas. Su capacidad para convertir situaciones negativas en oportunidades para mostrar sus valores y orgullo cultural es un testimonio de su inteligencia y hábil comunicación. Comparación con las experiencias de otras celebridades. El enfoque único de Dolly Parton para manejar las interacciones con los medios con humor e inteligencia no es un fenómeno aislado en el mundo de las celebridades. Otras celebridades también han demostrado sus propias estrategias para abordar preguntas potencialmente irrespetuosas o intrusivas, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre la participación de los medios. Tom Hardy, célebre por sus convincentes actuaciones y su intensa presencia, enfrentó un momento desafiante durante un evento promocional de su película Legend de 2015. En esta película, Hardy asumió los papeles de los infames gemelos Cray, Reggie y Ronnie, siendo este último abiertamente bisexual. Durante una conferencia de prensa, un reportero del medio de noticias LGBT Daily Extra planteó una pregunta que giraba en torno a la vida personal de Hardy, provocando una interacción memorable. El periodista preguntó: «En la película, tu personaje Ronnie es muy abierto sobre su sexualidad, pero dadas las entrevistas que has hecho en el pasado, tu propia sexualidad parece un poco más ambigua. ¿Le resulta difícil a las celebridades hablar con los medios sobre su sexualidad?» La respuesta de Tom Hardy fue inmediata y directa. «¿De qué estás hablando?», dijo, cortando la pregunta con un tono que era a la vez firme y desdeñoso. Esta respuesta indicó claramente la incomodidad de Hardy con la pregunta y su negativa a considerarla. El contexto detrás de la pregunta del reportero se encuentra en una entrevista de 2008 con Allure, donde Hardy mencionó haber experimentado sexualmente durante su juventud. Sin embargo, la dura refutación de Hardy durante la conferencia de prensa de Legend dejó en claro que consideraba inapropiada la línea de interrogatorio, especialmente en un entorno público destinado a promover su trabajo. En una entrevista con The Guardian después del incidente, Hardy explicó por qué encontraba la pregunta ofensiva. Expresó que no era el tema en sí lo que le molestaba, sino la forma y el contexto en que se preguntaba. «Fue simplemente la falta de elegancia de que me lo pidieran en una sala llena de gente», explicó Hardy. «Estoy feliz de tener una conversación, una discusión en un horario razonable sobre cualquier tema. Tengo confianza en mi propia sexualidad, y también tengo confianza en mi propio ser y en hablar de cualquier tema del que quieras hablar. Pero hay un momento y un lugar para eso». Al formular su respuesta de esta manera, Hardy enfatizó la importancia del contexto y el respeto en las discusiones sobre asuntos personales. Destacó que si bien está abierto a discutir diversos temas, existen entornos apropiados para ese tipo de conversaciones, y un evento público de prensa no era uno de ellos. Hardy continuó abordando las implicaciones más amplias del incidente. Consideró que el acercamiento del periodista era una intrusión no deseada en su vida privada, particularmente porque parecía diseñado para provocar una reacción. «Me pareció muy humillante que alguien decidiera, en su momento y en su tiempo, seguir abierta y poco elegantemente una línea de preguntas, que solo podía sentir que apuntaba a una reacción mía, que se convertiría en un tema de discusión que había nada que ver realmente con lo que había allí», dijo. Además, Hardy reveló su creencia en mantener un límite claro entre su vida personal y su trabajo profesional. «No tengo ninguna obligación de compartir nada que tenga que ver con mi familia, mis hijos, mi sexualidad. Eso no es asunto de nadie más que mío, y no veo cómo eso puede tener algo que ver con lo que hago como actor.
y es asunto mío, afirmó. El manejo de este incidente por parte de Tom Hardy fue un poderoso ejemplo de cómo mantener la dignidad y la privacidad frente a preguntas intrusivas. Su respuesta firme pero serena no solo cerró la investigación inapropiada, sino que también reforzó el principio de que los límites personales merecen respeto, independientemente del estatus público de cada uno. La conducta directa de Tom Hardy durante las entrevistas establece un límite claro contra preguntas inapropiadas. Su respuesta tranquila y serena garantiza que la conversación siga siendo respetuosa, destacando su control sobre la interacción y su negativa a mantener un discurso irrespetuoso. De manera similar, el método de Jonah Hill para abordar cuestiones personales sobre su apariencia muestra su capacidad para mantener la compostura y el respeto por sí mismo. Al responder de manera intencionada, enfatiza su valor más allá de la apariencia física, redirigiendo así el foco de la conversación hacia sus logros profesionales. Por el contrario, Gordon Ramsay conflicto potencial como oportunidades de enseñanza. Cuando fue criticado por su restaurante, la respuesta de Ramsay incluyó una lección sobre la preparación de bistecs, lo que no solo disipó la confrontación, sino su experiencia y autoridad en el campo culinario. La estrategia de Lindsay Lohan consiste en responder brevemente a las preguntas antes de redirigir la conversación. Esta técnica le permite mantener su profesionalismo y concentrarse en promover su trabajo, a pesar de los desafíos emocionales que plantea el escrutinio intrusivo de los medios. La respuesta de Penélope Cruz a preguntas profundamente personales sobre su relación pasada con Tom Cruise ejemplifica su enfoque sereno y directo. Al reenfocar la conversación en la historia en lugar de en las emociones personales, ella establece un límite claro y mantiene la integridad fáctica de la discusión. La interacción de Gene Simmons con un entrevistador que le planteaba preguntas inapropiadas inicialmente tomó un giro alegre, pero se volvió seria a medida que manejaba tanto al entrevistador como sus propias respuestas emocionales. Este incidente demuestra el delicado equilibrio que deben mantener las celebridades para mantener las interacciones profesionales respetuosas y enfocadas. El encuentro de Ronnie James Dio con un entrevistador irrespetuoso muestra su actitud directa y sensata. La insistencia de Dio en el respeto y la dignidad resalta su fuerte personalidad y su negativa a ser degradado por su apariencia física u otros juicios superficiales. Estos ejemplos ilustran las distintas técnicas que utilizan las celebridades para manejar interacciones con los medios que pueden ser intrusivas o irrespetuosas. Al igual que Dolly Parton, cada celebridad adopta un enfoque único que se alinea con sus valores personales y su personalidad pública, contribuyendo a sus distintos métodos para gestionar el escrutinio público y mantener su dignidad frente a situaciones desafiantes. El estilo de Tom Cruise para manejar entrevistas groseras. Tom Cruise se ha ganado la reputación de manejar preguntas intrusivas o groseras durante las entrevistas con una combinación de firmeza y compostura. Un ejemplo notable de esto ocurrió durante una entrevista de 2005 con el periodista australiano Peter Overton para 60 minutos. En esta entrevista, Overton hizo preguntas cada vez más personales sobre el divorcio de Cruise de Nicole Kidman, lo que llevó a un intercambio memorable que mostró el método de Cruise para manejar tales situaciones. La entrevista comenzó a tomar un giro tenso cuando Overton le preguntó a Cruise si Kidman era el amor de su vida. Cruise respondió sin rodeos: ¿Cómo respondes a esa pregunta? Esta respuesta inicial destacó la impracticabilidad e inadecuación de la pregunta, devolviendo efectivamente la responsabilidad al periodista. La táctica de Cruise de abordar directamente la naturaleza subjetiva de la pregunta sirvió para desviar la intrusión y establecer el tono para el resto de la interacción. Mientras Overton seguía presionando, sugiriendo que el público quería saber la respuesta, Cruise se mantuvo sereno pero firme. Le dijo explícitamente a Overton: «Estás traspasando una línea aquí, lo sabes». Cruise estableció una clara barrera al expresar esto, haciendo bastante obvio que algunos temas no estaban permitidos para ser discutidos. Esta declaración de límites es un componente esencial de la estrategia de Cruise, ya que le permite mantener el control del debate y salvaguardar su privacidad personal al mismo tiempo. Durante toda la entrevista, Cruise logró mantener la calma a pesar del tono agresivo de las preguntas que se le hicieron. Se abstuvo de gritar o hacer insultos personales,
incluso cuando era claro que estaba experimentando una gran frustración. Cruz pudo mantener el control de la situación y establecer su posición de una manera firme y cortés debido a su capacidad para permanecer tranquilo en todo momento, incluso bajo intensa presión. Cruz puso un énfasis adicional en la importancia del respeto en este tipo de encuentros. Este punto quedó claro con su comentario, que fue, volver a tener buenos modales, lo que llamó la atención sobre lo que se creía que era una falta de respeto en las preguntas de Overton. Cruz pudo resaltar lo inadecuado de las investigaciones al centrar la atención en las acciones del periodista. Lo hizo sin parecer a la defensiva o evasivo con respecto a su vida personal. Las respuestas del público en general a esta entrevista han sido variadas. Existe una escuela de pensamiento que sostiene que los periodistas tienen la autoridad para plantear preguntas desafiantes, especialmente aquellas relacionadas con la vida privada de una celebridad. Otros han elogiado a Cruz por su voluntad de defender su derecho a la privacidad y por su capacidad para manejar el tema con cierto grado de decencia y fuerza. Quienes están a favor de Cruz afirman que tiene derecho a mantener su vida personal en privado y que las investigaciones de Overton representan un tipo de investigación invasiva. A pesar de ser presionado, Cruz pudo mantener la compostura y manejar el asunto de manera cortés, lo cual fue apreciado por muchos. El otro lado del argumento es que los críticos sostienen que Cruz, como persona pública, debería estar preparado para preguntas de esta naturaleza, y que Overton solo cumplía con sus deberes preguntando sobre ellas. Dicen que el propósito del periodismo es plantear preguntas difíciles, incluso si la persona entrevistada puede considerarlas embarazosas o impropias. Cuando se trata de la manera en que Tom Cruise responde a preguntas descorteses e invasivas durante las entrevistas, se distingue por sus comentarios directos y directos, su establecimiento claro de límites, su actitud controlada y su enfoque en el respeto. Esta estrategia no solo le ayuda a gestionar adecuadamente circunstancias desagradables, sino que también resalta su derecho a la privacidad, a pesar de que es una figura destacada en Internet. Estas entrevistas han recibido una variedad de respuestas del público en general, lo que refleja la discusión continua sobre los límites entre la vida pública y privada de una celebridad. En conclusión, algunas ideas sobre el respeto en los medios. En el marco de los contactos con los medios de comunicación, los conceptos de respeto y dignidad no son realistas. Más bien, son necesidades prácticas que son necesarias para el desarrollo constructivo y la comprensión. Cuando se trata de contextos profesionales y plataformas en línea, donde la mecánica de la comunicación tiene un efecto considerable en las interacciones interpersonales y públicas, esto es algo que resulta evidente. Cuando se trata de empresas de medios, el primer paso para desarrollar una cultura de respeto es establecer estándares claros y un liderazgo que dé prioridad al respeto y la decencia. La dedicación de un empleador a estos principios contribuye al establecimiento de una atmósfera en la que los empleados sepan que son respetados y apreciados, lo cual es esencial tanto para la productividad como para la felicidad laboral. Establecer un estándar de comportamiento que fomente el respeto y la inclusión requiere la presencia de un liderazgo claro y competente, así como de excelentes modelos a seguir. Esto es vital para empezar. Se trata de ofrecer apoyo y consejos claros, así como afrontar las conductas que no son aceptables y fomentar las que sí son adecuadas, y asegurarse de que todos sean conscientes de lo que es y lo que no es aceptable. Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel crucial a la hora de determinar cómo se entiende y demuestra el respeto en el discurso público desde diversas perspectivas. Es esencial cultivar una cultura de respeto y comprensión en línea debido al anonimato y el alcance de las plataformas digitales, que a veces pueden generar lagunas en el comportamiento cortés. Una gran responsabilidad recae en los influencers y las empresas a la hora de establecer el tono de las conversaciones. Si toman la decisión de interactuar con los demás de manera cortés y fomentar una conversación inclusiva, pueden motivar a sus seguidores a hacer lo mismo, lo que tendrá como resultado un efecto dominó beneficioso en todas las plataformas. Además, es esencial que las personas participen en la autorreflexión en relación con sus relaciones con el público y los medios de comunicación. Revisar el propio desempeño y solicitar críticas puede resultar en el desarrollo de métodos de comunicación más efectivos y una mayor participación del público en general. Este enfoque de introspección
no solo fomenta el desarrollo personal, sino que también contribuye a una cultura más extendida de profesionalismo y respeto dentro de la industria de los medios. Cuando se trata de tratos con los medios, el respeto y la dignidad no se refieren simplemente a evitar confrontaciones o mantener la imagen pública. Más bien, se trata de establecer conexiones genuinas y cultivar relaciones de confianza. Al poner énfasis en el respeto, ya sea a través de la gestión de contactos en línea o de la cultura del lugar de trabajo, es posible lograr interacciones con los medios que sean más significativas y poderosas. Al hacerlo, se crea un debate público más informado, más comprometido y más cortés, lo que resulta beneficioso para la sociedad en su conjunto. Con esto llegamos al final de este vídeo. Dolly Parton continúa inspirándonos y sorprendiéndonos con su talento, sabiduría y confianza inquebrantable. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima. Recuerda ser siempre fiel a ti mismo y ser amable con los demás. Y para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic ahora en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla.